Entre 1946 y 1948, científicos vinculados al gobierno de Estados Unidos infectaron deliberadamente a cientos de personas en Guatemala con sífilis y otras infecciones. Fue un experimento oficial, con listas, hospitales y nombres. Las víctimas fueron prisioneros, pacientes mentales, soldados y gente vulnerable que nunca dio un consentimiento real. En este vídeo te explico, paso a paso y sin tecnicismos, qué motivó esos ensayos, cómo se hicieron y cómo se descubrieron años después, incluida la disculpa oficial de Estados Unidos en 2010. Te mostraré ejemplos claros, como algo tan básico hoy como firmar un consentimiento nació en parte por abusos como este, y por qué esa historia importa para confiar en la medicina ahora. Verás una cronología simple, las razones detrás del experimento, el desarrollo de los hechos, las consecuencias legales y éticas, y qué lecciones quedamos heredando. Suena como trama de serie, pero fue real. Quédate y entenderás quiénes sufrieron, quiénes encubrieron y qué cambió después, con datos fáciles y hasta algún toque de ironía para digerir lo duro del tema. El panorama histórico, posguerra, paranoia y ciencia acelerada. Tras la Segunda Guerra Mundial, las autoridades militares y los científicos estadounidenses vieron la biología como una nueva frontera estratégica. Lo que antes era laboratorio académico se convirtió en objetivo de guerra y defensa. El miedo a que rivales como la Unión Soviética desarrollaran armas biológicas empujó a invertir mucho dinero y a construir instalaciones grandes, como centros de investigación militar donde se trabajaba con bacterias y virus. En ese clima, la urgencia y el secreto se volvieron normales, proyectos cerrados, agendas clasificadas y experimentos que a veces priorizaban resultados sobre la seguridad de las personas. Uno de los rasgos distintivos de la época fue el uso de poblaciones vulnerables para pruebas. Por ejemplo, hubo programas en los que prisioneros, soldados y pacientes hospitalarios participaron en ensayos que no siempre cumplían con lo que hoy llamamos consentimiento informado. Esto significa que muchas personas no sabían exactamente a qué las exponían. Un caso conocido es Operation Vitecoat, donde soldados que eran objetores de conciencia se ofrecieron como voluntarios para probar vacunas y exposiciones controladas a enfermedades como la fiebre Q y la tularemia. Algunos vieron esto como servicio a la nación, otros lo recordaron con dudas. También ocurrieron pruebas en ambientes urbanos y navales. Se liberaron bacterias simulantes para estudiar cómo se dispersan en el aire, y más tarde se discutió si esas acciones causaron enfermedades en la población. La ciencia se aceleró de forma notable, y no siempre con buen juicio. Laboratorios que antes tardaban años en validar métodos pasaron a hacer pruebas más rápidas, en parte por la presión militar y en parte por la competencia internacional. Un ejemplo práctico, para entender cómo se mueve un germen en una ciudad. Se fumigaba o pulverizaba un microorganismo de prueba y se medía dónde llegaba. Suena útil en teoría, pero en la práctica generó preocupación entre médicos y ciudadanos. Además, se mezclaron prioridades militares con investigación médica, y la línea entre defenderse y experimentar con la gente se volvió borrosa. Cuando esas prácticas salieron a la luz, la reacción pública fue fuerte y forzó cambios. Investigaciones periodísticas y civiles revelaron detalles que la opinión pública rechazó. Experimentos secretos, falta de información a los participantes y actuaciones justificadas por la seguridad nacional. Como respuesta, emergieron mecanismos de control ético más estrictos, a fin de que nadie vuelva a ser sometido a riesgos sin saberlo. Al final, la lección fue sencilla, y un poco irónica. La paranoia por proteger a la población llevó en ocasiones a ponerla en peligro. Bastó con que la ciencia fuera muy rápida y la ética algo lenta. El caso Guatemala, experimentos oficiales que infectaron a personas. En 1946 comenzaron en Guatemala una serie de estudios dirigidos por médicos, vinculados al Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Se trató de experimentos en los que se infectó deliberadamente a personas con sífilis y gonorrea para estudiar cómo prevenir y tratar esas infecciones. El equipo incluía a médicos estadounidenses que querían probar si ciertos tratamientos y medidas preventivas eran efectivos, y usaron hospitales, cárceles, un ejército local y hasta orfanatos para reclutar sujetos. Todo esto suena a trama de película, pero fue una investigación oficial con autorización y fondos por parte de agencias públicas. Los voluntarios no fueron siempre voluntarios en el sentido que hoy entendemos. Muchas personas eran prisioneros, pacientes psiquiátricos, soldados o niños en instituciones, grupos vulnerables que no podían dar un consentimiento libre e informado.
Para entenderlo mejor, es como si te pidieran firmar un papel antes de una carrera de riesgo sin explicarte realmente los peligros. Y además te ofrecieran la carrera porque no tienes otra opción. En varios casos se usaron técnicas que consistían en aplicar material infectado en heridas o exponer a individuos a trabajadoras sexuales que ya estaban infectadas. El objetivo oficial era ver si un tratamiento dado después podía prevenir la enfermedad. En la práctica, muchos participantes quedaron sin la información adecuada y algunos no recibieron tratamiento oportuno. Los nombres y las instituciones vinculadas se conocen. Entre los investigadores estuvo John C. Cutler, y las agencias estadounidenses participaron en el diseño y la financiación. También trabajaron organizaciones de salud regionales, lo que dio una apariencia de cooperación internacional. El experimento intentaba evaluar medicamentos y medidas preventivas, incluida la penicilina, un antibiótico que ya se usaba para tratar la sífilis. Sin embargo, el punto clave no era solo la ciencia, era el trato a las personas. No se explicaba claramente la naturaleza del riesgo ni se obtuvo un permiso informado tal como lo exigiríamos hoy. Eso transformó un estudio clínico en una violación ética. Con el tiempo se supo y se cuestionó públicamente lo ocurrido. Se abrió una investigación y, años después, los responsables gubernamentales reconocieron que se habían cometido errores graves y pidieron disculpas oficiales. Un panel independiente revisó los hechos y concluyó que hubo fallos éticos importantes, además de daño para las personas afectadas y sus familias. Para ponerlo en perspectiva, imagina que una autoridad decide experimentar con algo peligroso en tus vecinos sin avisarte. Luego reconoce la falta, pero eso no borra lo que pasó. Incluso con disculpas, el caso dejó lecciones duras sobre la necesidad de proteger a quienes participan en investigaciones médicas. Las consecuencias prácticas son claras y todavía útiles hoy. Primero, reforzaron normas que exigen consentimiento informado, explicaciones claras y la protección especial de grupos vulnerables. Segundo, mostraron que supervisión externa y transparencia son indispensables. Y tercero, recordaron que la ciencia no es una excusa para atropellar derechos humanos. En pocas palabras, investigar para curar es legítimo, experimentar sin respeto a las personas no lo es. Un poco de humor negro para cerrar, aprender lecciones éticas es gratis. Pero los daños que se evitan gracias a ellas no tienen precio. Operation Sea Spray, pruebas bacterianas en ciudades sin permiso. En la bahía de San Francisco se liberaron deliberadamente microorganismos en el aire con la finalidad de estudiar cómo se moverían por una ciudad y qué tan vulnerables serían las poblaciones urbanas ante un supuesto ataque biológico. El experimento, conocido como Operation Sea Spray, usó aviones y barcos para esparcir pequeñas gotas con bacterias sobre áreas habitadas, exactamente como si se rociara perfume desde el aire para ver hasta dónde llega la fragancia. Los responsables escogieron cepas que en ese momento se consideraban poco peligrosas, pero la elección y la falta de permiso público serían después muy cuestionadas. Se utilizaron principalmente dos tipos de bacterias del marcador, una que dejaba colonias con un color visible y otra elegida porque se comportaba en el aire de forma parecida a agentes peligrosos, pero supuestamente sin causar daño. En términos sencillos, los científicos querían una etiqueta que se moviera como un arma biológica. Sin ser letal, hoy sabemos que esa idea subestimó riesgos para gente con problemas de salud. Para explicarlo con un ejemplo cotidiano, si pruebas cómo se dispersa el humo de una parrilla en un barrio, no esperarías que alguien con asma termine en el hospital, pero fue precisamente ese tipo de consecuencias las que ocurrieron en algunos casos. Tras las liberaciones no hubo una oleada obvia de enfermedades en la población general, aunque sí se documentaron infecciones en entornos hospitalarios que llevaron a sospechas sobre un vínculo con las bacterias liberadas. Algunos pacientes, especialmente los más vulnerables, desarrollaron infecciones que en apariencia tenían la misma bacteria usada como marcador. Esa coincidencia impulsó demandas y debates sobre responsabilidad. No es sencillo probar causalidad absoluta en estos escenarios, y por eso la relación directa fue discutida en tribunales y en la opinión pública. Lo que no se puede negar es que la gente no fue consultada ni informada. Vivieron la prueba sin saber que participaban. La revelación pública de esos ensayos provocó indignación y cambios en la forma en que se realizan investigaciones con riesgo para personas. Hoy existen comités de ética y normas estrictas que exigen consentimiento informado y transparencia. En pocas palabras, ya no basta con que un experimento parezca seguro en el laboratorio.
Como ejemplo práctico, cualquier estudio que implique exposición de voluntarios a agentes potencialmente peligrosos debe pasar por revisiones y permisos, y la población afectada debe ser notificada si el riesgo es real. Y sí, suena obvio, pero alguien aprendió por las malas que experimentar sobre ciudadanos no es algo que deba hacerse sin controles ni aviso. Un poco de humor negro. Fue una manera costosa de descubrir que lanzar cosas al aire sin preguntar suele terminar mal. Operation Vite Coat, voluntarios militares y la exposición deliberada. Un grupo de soldados se ofreció para participar en investigaciones médicas que incluían la exposición deliberada a ciertos microbios bajo control militar y sanitario. El programa se desarrolló en una base del ejército conocida por sus laboratorios. Muchos de los participantes eran objetores de conciencia que, en lugar de combatir, optaron por servir como voluntarios en estudios médicos. Unos 2.300 hombres pasaron por esas pruebas, y buena parte eran miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes aceptaron el trabajo por razones éticas y por la paga complementaria que recibían. Primero venía el reclutamiento y el consentimiento, nadie era empujado a la fuerza. Se les explicaba, en palabras sencillas, qué se iba a hacer, cuáles eran los riesgos y que podían retirarse si querían. Luego vivían en unidades especiales donde los médicos y enfermeras los vigilaban de cerca. En muchos experimentos la exposición significaba inhalar pequeñas cantidades de un agente para ver si una vacuna o un tratamiento funcionaba. En otras ocasiones se evaluaban vacunas directamente sin provocar enfermedad severa. Un ejemplo concreto fue el estudio con fiebre Q, una bacteria transmitida por el aire que provoca síntomas parecidos a la gripe. Los voluntarios que desarrollaban fiebre recibían atención médica inmediata y tratamientos conocidos por su eficacia. El proceso era muy ordenado: aislamiento inicial, administración controlada del agente o de la vacuna, monitorización continua y tratamiento al primer signo de enfermedad. Los controles incluían toma de muestras, vigilancia de la temperatura y revisiones médicas diarias. Si alguien enfermaba, se le trataba y se llevaba un registro detallado de la evolución. Así se comprobó, por ejemplo, que ciertas vacunas reducían la gravedad de la enfermedad o evitaban la infección en la mayoría de los casos. No era ciencia ficción. Era más bien una combinación de hospital militar, laboratorio y, a veces, comedias de pasillo con batas blancas. Todo esto generó preguntas éticas que hoy siguen siendo materia de debate. Los organizadores insistían en que la participación era voluntaria y supervisada por médicos. Muchos participantes más tarde expresaron orgullo por haber contribuido a la salud pública. Al final, los datos obtenidos ayudaron a diseñar mejores contramedidas y protocolos médicos. Y aunque la idea de que te saquen a pasear por un laboratorio suena dramática, para los voluntarios fue una forma concreta de servir sin llevar un fusil. Un giro curioso: cuando les preguntaban por la experiencia, algunos respondían que preferían experimentar una vacuna antes que tener que aprender a hacer guardia en la lluvia. Distinciones éticas: infecciones deliberadas frente a omisión de tratamiento. Existen dos formas claras de daño en investigación médica: por un lado, exponer a alguien a una infección de manera intencionada; por otro, negarle un tratamiento que podría curarlo o aliviarlo. Casos reales ayudan a entender la diferencia. En ciertos experimentos, profesionales infectaron deliberadamente a personas para estudiar cómo se desarrollaba una enfermedad. En otros, a pacientes con diagnósticos evidentes no se les dio el tratamiento disponible y se observó lo que ocurría. Ambos escenarios comparten una conclusión inquietante: se violó la confianza básica entre quien necesita ayuda y quien tiene la responsabilidad de darla. La intención marca una distinción importante, pero no la única. Infectar deliberadamente implica una acción activa. Se administra un agente infeccioso con un propósito de estudio. Negar tratamiento, en cambio, es una omisión. Se retira o se niega un remedio que ya existe y se sabe que funciona. En términos simples, es la diferencia entre empujar a alguien y no ayudarle cuando está en el agua. Pero desde el punto de vista ético y profesional, ambos pueden terminar igual de mal. El consentimiento informado, que es cuando la persona entiende y acepta lo que va a ocurrir, casi siempre faltó en los peores ejemplos de ambos tipos. Eso convierte la situación en abuso, sea por acción o por omisión. El daño concreto también se ve de forma distinta. Cuando alguien es infectado a propósito, el riesgo es inmediato y directo, la relación causa-efecto es clara. Cuando se le niega tratamiento, el perjuicio puede ser más gradual y silencioso, pero no menos grave.
Pensemos en dos médicos, uno que inyecta un agente dañino y otro que guarda un medicamento que podría salvar vidas en un cajón. Moralmente, el segundo puede parecer menos atroz a primera vista, pero la responsabilidad profesional y la intención de proteger al paciente estaban igualmente ausentes. La llegada de consecuencias evitables convierte la omisión en una forma de daño equivalente en peso moral. Las lecciones prácticas que surgen de comparar ambos tipos de abusos son útiles hoy. Primero, la necesidad de reglas claras y supervisión independiente para cualquier estudio con personas. Segundo, la obligación de informar y obtener permiso explicado y comprensible. Y tercero, mecanismos reales de reparación cuando se cometen errores o agravios. Instituciones modernas han establecido comités que revisan proyectos y requisitos de transparencia, precisamente para evitar tanto las acciones activas de daño como las omisiones negligentes. No es una panacea, pero ayuda. Finalmente, hay un punto que suele olvidarse en el debate público: la percepción social. A menudo la gente juzga más duramente al que hace algo malo intencionalmente que al que permite que algo malo ocurra por pasividad. Sin embargo, en medicina la pasividad también puede convertirse en una forma de violencia. Y eso, aunque suene oscuro, es una realidad que invita a mantener vigilancia, responsabilidad y, de paso, algo de sentido común, porque en el cuidado de la salud, dejar de hacer no es siempre una postura neutra. Y de vez en cuando un chiste ligero sobre burocracia no alcanza para tapar el daño. Enfermedades utilizadas: sífilis, gonorrea, tularemia, fiebre y más. En varios experimentos documentados, científicos estadounidenses infectaron deliberadamente a personas con distintas enfermedades para estudiar cómo se comportaban y cómo responderían los tratamientos. La sífilis y la gonorrea fueron dos de las más citadas. Ambas son infecciones bacterianas que normalmente se transmiten por contacto sexual. La sífilis puede empezar con una llaga indolora y, si no se trata, avanzar y afectar la piel, el corazón o incluso el cerebro. Hoy se cura con antibióticos. La gonorrea suele provocar dolor al orinar y secreciones, y también se trata con antibióticos. Aunque en algunos lugares se observa que se necesita cambiar de medicación porque las bacterias se vuelven resistentes. Un ejemplo concreto y muy citado por los historiadores es el uso de personas vulnerables como pacientes en ensayos donde se buscaba entender la progresión de estas enfermedades. Y esos ensayos dejaron enseñanzas sobre la necesidad de consentimiento claro. No es la forma de pedir permiso que uno quiera escuchar en una consulta médica. En otros trabajos se probaron enfermedades no sexuales que pueden propagarse de animales a humanos o por el aire. La tularemia es una infección que puede venir de animales pequeños, como conejos, y produce fiebre y ganglios inflamados. Se la conoce coloquialmente como la fiebre del conejo, lo que ayuda a recordar de dónde puede venir. La fiebre Q, por su parte, suele originarse en animales de granja y se transmite por partículas en el polvo o el aire del establo. Provoca una gripe fuerte y cansancio que a veces se complica. Ambos agentes fueron objeto de estudios porque los investigadores querían saber qué pasaba si alguien los inhalaba o los tenía en el organismo. Había pruebas en voluntarios y en personal militar para medir síntomas y respuestas. Para ponerlo en términos cotidianos, la tularemia puede ser el resultado de manipular un animal infectado sin guantes, y la fiebre Q, de estar presente en un corral durante el nacimiento de un ternero sin protección. Además de esos nombres, existieron otros microorganismos estudiados en contextos militares y de laboratorio, siempre con la intención de entender riesgos y defensas. A veces los ensayos consistían en exponer a voluntarios a dosis controladas para ver cuánto protegía una vacuna o qué tan rápido aparecían los síntomas. Otras veces se evaluaban rutas de contagio, por contacto directo, por gotitas o por inhalación. Hoy en día esa información ayuda a preparar respuestas sanitarias y a diseñar equipos de protección. En el pasado, en cambio, parte de esa investigación se hizo sin las salvaguardias éticas que ahora parecen obvias. ¡Qué alivio, no!, que actualmente pidan un consentimiento por escrito y no te ofrezcan ser conejillo de indias, como si fuera un corto de ciencia ficción. En la vida diaria esas enfermedades nos enseñan lecciones prácticas. Usar preservativo reduce mucho el riesgo de sífilis y gonorrea. Lavarse las manos y usar protección al tratar animales evita riesgos como la tularemia, y en ambientes rurales, cuidar la ventilación y la higiene en los corrales ayuda a prevenir la fiebre Q. También quedó la lección de que la medicina necesita reglas claras sobre consentimientos, transparencia y cuidado de las personas. Un poco de humor negro ayuda a recordar: si alguien te propone un experimento sin explicarte todo,
Lo más prudente es preguntarles si traen café y contrato firmado antes de aceptar. Métodos y protocolos, cómo se llevaron a cabo las infecciones. En varios programas oficiales de Estados Unidos se planearon y ejecutaron contagios intencionales con objetivos médicos y militares. Los investigadores siguieron pasos concretos que, en conjunto, formaban protocolos estructurados. Primero venía la selección y el reclutamiento de participantes, a veces voluntarios civiles, otras veces miembros de las Fuerzas Armadas, y en ciertos casos personas en instituciones que tenían menos poder para negarse. A continuación se hacía una evaluación médica básica para ver quién podía participar sin correr riesgos extremos. Después se decidía el método de exposición según la enfermedad que se quería estudiar. Para provocar la infección se emplearon varias vías, explicadas aquí en palabras sencillas. Una técnica consistía en introducir material infectado en el cuerpo mediante pequeñas aplicaciones en la piel o en mucosas, es decir, se colocaba el agente dentro o sobre el cuerpo de formas controladas. Otra táctica fue permitir el contacto con personas portadoras para que la transmisión ocurriera naturalmente, como ocurrió en algunos estudios donde se usaron parejas o trabajadores de sexos para estudiar enfermedades transmitidas sexualmente. También hubo exposiciones diseñadas para imitar la vía respiratoria. En esos casos se exponía a la persona a partículas en el aire dentro de un entorno controlado para ver cómo se desarrollaba la infección. Todo esto se hacía bajo vigilancia médica, no como una lotería. Después de la exposición venía la fase de observación y tratamiento. Ese paso formaba parte central del protocolo. Los participantes eran observados en hospitales o en instalaciones especiales, donde personal médico tomaba muestras de sangre, hacía exámenes físicos y apuntaba síntomas día por día. Si la infección progresaba, se intentaba tratar con los fármacos disponibles o con terapias en prueba. En algunos programas se registraban tanto los casos que mejoraban como los que no, para comparar resultados. Los registros médicos y notas diarias eran parte obligatoria, sin datos no hay ciencia, aunque la ética a veces falló en documentar el consentimiento real. La logística era un componente práctico y rutinario, aunque con implicaciones humanas enormes. Reclutar, trasladar, alojar y alimentar a las personas, además de garantizar que el personal tuviera protección, requería coordinación, camas en aislamiento, enfermeras a cargo, y protocolos para limpiar y desechar material contaminado. Por ejemplo, en programas donde participaron militares se ofrecían incentivos y se explicaban riesgos. En otros contextos no hubo una explicación clara y eso marcó la gran diferencia entre lo voluntario y lo coercitivo. Las hojas de consentimiento solían ser largas y aburridas, y en los casos condenables, ni siquiera estaban firmadas. Finalmente, la manera en que se llevaron a cabo esas infecciones enseñó lecciones importantes sobre supervisión y derechos humanos. Algunos estudios contaron con voluntarios informados y supervisión ética. Otros se hicieron sin consentimiento real y provocaron escándalo y reformas. La comunidad científica aprendió, tarde para muchas víctimas, que un buen protocolo no es solo una lista de pasos, sino también respeto, claridad y transparencia. Y sí, nadie ganó un premio por explicaciones confusas, aunque algunos intentaron justificarlas con jerga médica. Motivaciones detrás de los estudios, seguridad nacional y curiosidad científica. En muchos de estos programas, quienes tomaban decisiones hablaban de proteger al país y de avanzar la medicina a la vez. La idea de seguridad nacional se tradujo en la necesidad de saber rápido cómo se comportan ciertas enfermedades y si existían vacunas o tratamientos que funcionaran en la práctica. Por ejemplo, hubo estudios donde se expuso a personas para ver si una vacuna realmente evitaba la enfermedad cuando el cuerpo se topaba con el microbio en la vida real. En otros casos, se buscó entender qué tan fácil era que una enfermedad se propagara y qué cantidad de gérmenes hacía falta para causar daño. Eso se explica sencillamente como medir cuántas bacterias o virus hacen falta para enfermar a una persona. La urgencia militar y la competencia internacional empujaron a científicos y militares a tomar atajos que hoy nos parecen inaceptables. Cuando el temor a que un enemigo usara armas biológicas era grande, se prefería probar vacunas y medicinas en humanos antes que esperar años, según ellos, y eso convirtió a soldados, presos o pacientes vulnerables en sujetos de experimentos. Un ejemplo conocido son los voluntarios militares que aceptaron ser expuestos a patógenos para probar vacunas. Estaban motivados por un sentido de deber y por la promesa de proteger a otros, aunque luego la discusión ética mostró que la presión institucional podía influir demasiado en esas voluntades. La curiosidad científica fue otra fuerza poderosa.
Los investigadores querían respuestas claras, cómo se transmite una bacteria, cuánto tiempo tarda en causar síntomas, o por qué algunas personas no se enferman pese al contacto. Estudiar estas preguntas en humanos ofrecía información directa que los animales o las pruebas de laboratorio no siempre podían dar. Sin embargo, esa búsqueda del conocimiento a veces se mezcló con paternalismo y prejuicios. En ciertos experimentos, se eligieron poblaciones que tenían menos poder social, prisioneros, enfermos mentales, o poblaciones en otros países, porque eran más accesibles o más fáciles de controlar, lo que distorsionó la justicia y la ética del trabajo científico. A modo de resultado, la secuencia suele repetirse, surge una amenaza percibida, aparecen fondos y presión, se diseñan estudios, y algunos terminan involucrando la exposición deliberada de personas. Con el tiempo, varios de esos casos provocaron escándalo y cambios en las reglas sobre consentimiento y supervisión. Un caso emblemático que llevó incluso a una disculpa oficial fue el de experimentos realizados fuera del país, que infectaron a personas. La gran reacción pública y el examen posterior obligaron a revisar prácticas. La lección práctica es simple: proteger a la población y avanzar en el conocimiento son metas legítimas, pero la curiosidad y la seguridad nacional no justifican dejar de lado el respeto por las personas. Y, por cierto, la ciencia puede ser muy curiosa, pero no necesita portarse como un niño revolviendo el panal para aprender algo. Víctimas y comunidades afectadas, historias humanas y consecuencias. En Guatemala se llevaron a cabo experimentos en los que pacientes de hospitales, personas privadas de libertad, soldados y trabajadoras sexuales fueron deliberadamente infectados con enfermedades de transmisión sexual por equipos conectados al sistema de salud pública estadounidense. Muchas de esas víctimas vivieron con secuelas físicas y emocionales, y sus familias cargaron con el estigma social. Algunos sobrevivientes contaron cómo, tras años de malestar y de búsqueda de atención médica, descubrieron que su enfermedad había sido causada por investigadores que no les pidieron permiso informado de verdad. La respuesta oficial incluyó disculpas y estudios posteriores, pero para quienes sufrieron las consecuencias esas palabras nunca borran las incertidumbres sobre su salud y las pérdidas afectivas que padecieron. En instituciones para personas con discapacidad intelectual, algunos niños fueron expuestos a virus para observar cómo se desarrollaba la enfermedad y probar posibles vacunas. Los padres a menudo aceptaron porque no había alternativas de cuidado y les prometieron atención médica. El resultado fue una mezcla de daño físico, traumas psicológicos y una creciente desconfianza en los hospitales y en el personal médico que debía protegerlos. Reportes periodísticos y testimonios de familiares sacaron estas prácticas a la luz, lo que motivó cambios en la forma en que se cuida a las personas vulnerables. Sin embargo, muchas de las víctimas soportaron secuelas que afectaron su vida cotidiana durante décadas. En prisiones se realizaron experimentos en los que reclusos, en algunos casos voluntarios y en otros con incentivos económicos o beneficios, fueron infectados deliberadamente con malaria para evaluar medicamentos. Hubo hombres que aceptaron participar pensando en la paga o en una posible reducción de privilegios, y luego enfrentaron fiebre severa y complicaciones que no siempre se resolvieron fácilmente. A partir de esas experiencias surgieron debates sobre hasta qué punto el consentimiento puede considerarse libre. Cuando hay desigualdad y presión, la reflexión impulsó reformas en la ética de la investigación y reglas más estrictas para proteger a quienes están en contextos de vulnerabilidad. Las comunidades afectadas, incluyendo familias de países extranjeros, grupos raciales y étnicos, personas con discapacidades y presos, acumulaban desconfianza hacia la medicina y las autoridades sanitarias, y eso tuvo consecuencias prácticas: menor acceso a servicios, miedo a las vacunas y renuencia a participar en estudios legítimos. Testimonios de víctimas describen noches de insomnio por dolores inexplicables, rupturas familiares y la sensación de haber sido experimentos en lugar de pacientes. A nivel social, estos episodios también provocaron reformas, mayor exigencia de consentimiento claro, comités que revisan la ética de los estudios y garantías de supervisión externa. Poco consuelan, pero algo cambió para proteger a futuros participantes. Y sí, resulta irónico, y por desgracia inevitable, que quienes trabajaban en nombre de la salud pública terminaran erosionando la confianza que necesitaban para ayudar de verdad. Reacciones públicas, prensa y el despertar de la sociedad. La revelación de que se habían realizado experimentos en los que personas fueron infectadas deliberadamente por científicos provocó una oleada de incredulidad y enfado entre la población.
Los primeros reportes llegaron por investigaciones periodísticas y académicas que mostraron casos concretos, y entonces la prensa ejerció su papel de amplificador. Diarios, programas de radio y televisión llevaron testimonios de víctimas y análisis éticos a millones de oyentes. Esa cobertura no solo informó, sino que obligó a instituciones y gobiernos a explicar lo inexplicable. La gente quería respuestas claras y responsables, no eufemismos ni tecnicismos. Al principio muchas personas sintieron traición. La medicina y la ciencia suelen presentarse como fuerzas para el bien. Descubrir que algunos experimentos se hicieron a costa de vidas humanas rompió esa confianza. Comunidades enteras, especialmente grupos marginados que históricamente habían sido objeto de abusos médicos, reaccionaron con desconfianza renovada hacia hospitales y programas de salud pública. Esa desconfianza tuvo consecuencias prácticas. En algunos lugares aumentaron las suspicacias sobre campañas de vacunación y pruebas médicas, y eso a su vez alimentó debates sobre cómo proteger a las poblaciones vulnerables sin repetir errores del pasado. La prensa jugó un papel doble. Por un lado destapó hechos y presionó para responsabilidades, por otro, a veces simplificó o sensacionalizó, lo que alimentó teorías conspirativas. Periodistas que siguieron la pista entrevistaron a sobrevivientes, revisaron documentos oficiales y sacaron a la luz contradicciones en versiones institucionales. Académicos colaboraron con los medios, explicando en términos sencillos por qué el consentimiento informado es esencial. Se trata, simplemente, de pedir permiso y explicar riesgos antes de cualquier procedimiento. Gracias a esos reportajes, muchas personas aprendieron vocabulario básico de ética médica sin sentir que estaban en una clase aburrida. La sociedad respondió organizándose. Surgieron demandas de disculpas públicas y de explicaciones claras. Comunidades afectadas exigieron reparación moral, y en algunos casos, compensaciones. Activistas y grupos comunitarios impulsaron campañas para proteger derechos y para que las investigaciones futuras fueran más transparentes. A su vez, instituciones médicas y gubernamentales se vieron obligadas a revisar protocolos, reforzar comités que supervisan investigaciones y a enseñar ética clínica en las facultades. No fue un cambio instantáneo, pero sí fue un despertar sostenido. Más gente empezó a prestar atención a cómo se hacen los estudios y a pedir mayor participación de la comunidad en decisiones sobre salud. El impacto cultural también fue notable. Películas, documentales y reportajes largos trajeron las historias al gran público. En algunos casos la narrativa fue tan potente que hasta los cafés comentaban las revelaciones como si fueran episodios de una serie. Hubo humor negro en columnas y caricaturas, un recurso para procesar lo doloroso, pero la reacción mayoritariamente fue de pedir cuentas. Lo importante es que esos escándalos crearon una conversación pública duradera sobre dignidad, poder y responsabilidad científica. Finalmente, el episodio dejó lecciones prácticas. Aprendimos a exigir transparencia en los ensayos, a valorar el consentimiento informado y a reconocer que la supervisión externa es esencial. También quedó claro que la prensa y la sociedad civil son vigilantes necesarios. Cuando los periodistas investigan con rigor y la comunidad presiona con argumentos, las instituciones tienden a corregir malas prácticas. Y aunque el daño no siempre se puede deshacer, el despertar colectivo ha servido para que la ciencia avance con más controles y esperemos, con más respeto por las personas a las que pretende ayudar. Consecuencias legales y reformas, comisiones, disculpas y compensaciones. La revelación de que personas fueron usadas como sujetos de pruebas sin su consentimiento provocó reacciones inmediatas en tribunales, en el Congreso y en agencias de salud. Investigaciones oficiales y paneles independientes revisaron expedientes, entrevistaron sobrevivientes y emitieron informes que describían fallas éticas claras. En casos concretos, como el escándalo que involucró a pacientes en Estados Unidos y el descubierto en Guatemala, hubo reconocimientos públicos por parte de funcionarios gubernamentales. El gobierno emitió disculpas formales y admitió responsabilidad moral por lo ocurrido, algo que para muchas víctimas fue un primer paso, aunque no siempre suficiente. Las comisiones y comités que se crearon o activaron no solo señalaron errores, sino que recomendaron cambios prácticos. Surgieron reglas más estrictas sobre el consentimiento informado. Ahora, antes de cualquier experimento, la persona debe recibir información clara sobre riesgos y beneficios y dar su permiso libremente. También se fortaleció la figura de los comités de revisión ética, los famosos comités que revisan los proyectos antes de que empiecen, para proteger mejor a grupos vulnerables como presos, niños o personas con discapacidades mentales.
En la práctica eso significa formularios más claros, audiencias públicas en algunos casos y supervisión continua, no solo una firma inicial. Un detalle curioso, donde antes bastaba la palabra de un investigador, ahora suelen aparecer hojas y más hojas de consentimiento, burocracia con intención protectora. En materia legal hubo resultados mixtos. Algunas demandas colectivas consiguieron compensaciones y asistencia médica para sobrevivientes, mientras que otros intentos de obtener reparaciones fueron bloqueados por problemas como la inmunidad estatal o el argumento de plazos legales vencidos. Los tribunales han exigido pruebas concretas y los procesos suelen ser largos y caros. Por eso muchas víctimas y sus familias continuaron presionando mediante campañas públicas y diplomáticas, buscando no solo dinero sino reconocimiento público y garantías de no repetición. A veces la compensación llegó en forma de atención sanitaria y programas de seguimiento, más que en cheques grandes. Otras veces fue una disculpa oficial junto a promesas de reforma. No es exactamente la justicia perfecta, pero a falta de mejor alternativa, ayuda. Las reformas administrativas y culturales también fueron palpables. Las agencias de salud implementaron capacitaciones obligatorias en ética para investigadores, protocolos para la vigilancia de experimentos en el extranjero y normas más estrictas sobre la transparencia de los estudios clínicos. Se impulsó la creación de registros públicos de ensayos y la obligación de reportar resultados, para que los experimentos no queden enterrados en archivos. Un ejemplo cotidiano. Hoy un hospital universitario normalmente exige aprobación previa de su comité de ética y controles periódicos. Antes, con suerte había un apretón de manos. Además, la experiencia provocó un mayor diálogo con comunidades afectadas, mesas de trabajo, audiencias y programas de reparación simbólica que incluyen memoriales o actos de reconocimiento. El humor, a veces, aparece en la queja sencilla de un investigador. Ahora necesito 3 firmas para pedir un lápiz, pero la realidad es que esas firmas protegen vidas. Finalmente, las lecciones legales dejaron claro que las disculpas y las comisiones son necesarias pero no suficientes. La presión pública, la investigación periodística y la denuncia de académicos jugaron un papel esencial para que se investigara y se reconociera el daño. Muchas recomendaciones de las comisiones se convirtieron en políticas permanentes, controles más rígidos, mecanismos de compensación mejor pensados y un cambio en la cultura investigadora hacia mayor respeto por la dignidad humana. Queda trabajo por hacer, pero lo que era tolerado o invisibilizado ya no pasa sin consecuencias, y eso, aunque tardío, cambió la forma en que se protege a las personas en la investigación médica. Lecciones para la bioética y la investigación responsable moderna. La lección más clara es que la confianza se pierde muy rápido y cuesta mucho recuperarla. Cuando científicos infectaron deliberadamente a personas se rompió esa confianza fundamental entre investigadores y la sociedad. En casos como los experimentos en los que se usó a poblaciones vulnerables sin su permiso informado, quedó probado que el consentimiento no es un mero trámite, sino la base de cualquier estudio ético. También se vio que el daño a individuos y comunidades no se limita al momento del experimento. Las consecuencias pueden durar generaciones. Mala práctica. Hoy en día, una práctica concreta que nace directamente de esas fallas es el consentimiento informado explicado en palabras sencillas, no en letra pequeña. Esto significa que antes de aceptar participar, la persona debe entender qué se le hará, qué riesgos existen y qué beneficios podría obtener. Por ejemplo, en ensayos de vacunas actuales se entrega información clara y se responde a dudas en persona. Además, hay comités que revisan todo antes de que comience el estudio. Es como preguntar ¿estás de acuerdo? Y no asumir que un silencio significa sí. Otro aprendizaje importante es la creación de mecanismos de supervisión y responsabilidad. Los proyectos serios deben pasar por comités de ética que revisan riesgos y métodos. Y deben tener sistemas para detener el estudio si aparecen problemas. Además, se exige formación en ética para los investigadores y canales para que cualquier persona pueda denunciar irregularidades sin miedo a represalias. También hubo respuestas públicas. En algunos casos se ofrecieron disculpas oficiales y se tomaron medidas reparadoras hacia las víctimas y sus comunidades. No es perfecto, pero ayuda. Quedan retos prácticos que todo investigador moderno debe enfrentar: proteger a quienes son más vulnerables, asegurar que las ganancias del estudio beneficien a la comunidad implicada y comunicar resultados de forma transparente. Un ejemplo sencillo: si se realiza investigación en una clínica rural, conviene acordar con la comunidad cómo se compartirá el acceso a tratamientos y resultados. No sirve de nada ir, tomar datos y desaparecer.
Y un poco de sentido común nunca sobra, no prometas un suéter y retires la medicina. En resumen, las sombras del pasado han alimentado reglas y prácticas que buscan respetar la dignidad humana y evitar repeticiones. Aplicar esas reglas con honestidad es responsabilidad de todos. Hicimos un viaje por una parte oscura de la historia, desde experimentos de mitad del siglo XX en los que autoridades estadounidenses infectaron o expusieron deliberadamente a personas vulnerables, soldados, presos, pacientes en hospitales, hasta casos como los experimentos en Guatemala y las pruebas de aerotransporte de bacterias en ciudades. Vimos cómo muchas víctimas no dieron su permiso, cómo se jugó con vidas en nombre de la ciencia y cómo, con el tiempo, esas prácticas llevaron a cambios, escándalos públicos, disculpas oficiales y reglas nuevas para proteger a la gente, como pedir permiso claro y supervisar los estudios. Un ejemplo sencillo, imagina que te aplican un experimento sin que te expliquen para qué sirven y los riesgos. Eso es justo lo que les pasó a muchas personas. Gracias por acompañar este recorrido. Si te pareció importante saber esto, comparte el vídeo para que más gente comprenda por qué el consentimiento y la ética importan. Deja en los comentarios qué te sorprendió más o si conoces otras historias, me encanta leerlos y responder. Suscríbete si quieres más vídeos que expliquen estos temas con claridad y sin tecnicismos. En el próximo episodio hablaremos de cómo cambiaron las reglas después de estos casos, qué instrumentos existen hoy para proteger a las personas y las historias de quienes lucharon por justicia. La ciencia puede ayudar mucho, solo hace falta que vaya acompañada de respeto y sentido común. Y prometo menos bata de laboratorio dramática y más respuestas claras.